Empezando por el concepto de lo que es la psicología, que se puede decir a grandes rasgos que trata de estudiar la mente y el comportamiento humano. Incluso en su misma definición habla de que lo intenta hacer a través de diferentes enfoques, y ello con el fin de entender cuáles son esos procesos de pensamiento, de las emociones, incluso las memorias del ser humano. Y para llegar a lo que es el desarrollo humano, es importante hablar de que la psicología realmente tiene aproximadamente que apareció 150 años. Se puede decir que es una ciencia con algunas bases bastante viejas. Sin embargo, esta ha ido evolucionando, es decir, desde que se empezó a hablar de psicología, no necesariamente se quedó con ese concepto, sino que empieza a tener ramificaciones. Me gustaría explicarlo de la manera más clara. Todo tiene su origen desde los griegos y los persas, es decir, esta influencia de lo que es la psicología tiene sus grandes toques de filosofía griega y filosofía persa, y se quieren retomar para construir herramientas que sirvan a la persona en un mundo actual, incluso con todos los cambios que vienen. De tal forma estamos viendo que entonces no es una tarea fácil. ¿Cómo es posible que si estamos hablando de 1550 años antes de Cristo, aún tengamos algo de esa filosofía que todavía se puede aplicar al mundo de hoy, pues lleno de tecnología, lleno de sobrecomunicación y con tantas opciones en el mercado, por así decirlo, para poder retomar alguna herramienta y utilizarla en la vida personal? Vamos a hablar un poco de esto. Entonces, si estamos hablando de que 1550 años antes de Cristo, lo primero que se alcanza a ver es que hubo un papiro que hablaba de medicina, esto en Grecia. Ya para el año 430 y el 370 se empezó a definir un poco que había diferencia entre tener conocimiento y pensar, es decir, que hay diferencias entre el conocimiento y el intelecto. Y desde ese entonces ya se definía que ambos, tanto el intelecto como el conocimiento, se adquiría a través de los sentidos. Vamos a hablar de Hipócrates, que por esos años todo lo que hablaba de medicina era a través de la ciencia. Ya para el 387 antes de Cristo, Platón comenzó a descubrir algo que ya sabemos hoy, que todo el pensamiento viene del cerebro. Estamos hablando de 400 años antes de Cristo. No necesariamente ellos sabían esto, sino que Platón fue el primero que empezó a comentar esta situación, que los pensamientos vienen del cerebro y que de ahí viene un proceso mental para tener esta capacidad de ideas. Recordemos que somos una evolución donde ya tenemos tres cerebros: nuestro cerebro reptil, que le llaman endodermo, el mesodermo, nuestro cerebro mamífero, y el ectodermo, que sería el cerebro que ya desarrolla ideas. De alguna forma, Platón ya estaba marcando esta situación de los procesos mentales. Ya para el año 350 antes de Cristo surge Aristóteles hablando de el alma del ánima, con tec ánima siendo un concepto que después va a retomar Jung hasta los años 1900, ya en una etapa donde la psicología ya era más una tendencia psicoanalítica, con Freud y todo esto. Pero vamos a regresar a la época de los griegos. Entonces, él empezó a introducir la idea de que la mente es un lienzo en blanco. Es decir, ya desde ese entonces se hablaba de que en este lienzo en blanco, en una hoja en blanco, vamos a empezar a apuntar eso que serían las creencias, conocimientos, incluso el intelecto a desarrollar. Ya para los años 300 y el 30 antes de Cristo, llega Zenón y habla del estoicismo, que a fin de cuentas es la base de lo que es la TCC, es decir, la terapia cognitivo-conductual, pero esa ya va a ser hasta los 60, pero lo tomaron de Zenón. Ya para el año 750 después de Cristo, la cultura persa estaba tomando mucho poder, y con ello estas ideas filosóficas y religiosas que le daban importancia a lo que era la idea de los griegos de la mente, siendo que ellos, los persas, fueron quienes construyeron el primer hospital psiquiátrico. Ya para el año 800 construyeron otro en el Cairo, y ya para 1270 otro en Damasco. Esto quiere decir que ellos ya le estaban dando una importancia a esta situación de los trastornos mentales, dándole importancia a que puede existir un estudio específico para estudiar los procesos mentales y no dejar atrás el comportamiento humano. En el año 850, Abil Sal Raban fue quien mencionó este concepto de la psiquiatría clínica. Ahmed Ibn Sal comenzó con decir el concepto de las enfermedades mentales, pero esto ya en el año 900. Y ya para el año 1025 se empezaba a hablar de que había alucinaciones, manías
manías, insomnio y demencia en las personas. Ya empezaban a retomar forma estos conceptos. Es decir, recapitulando un poco esto que comenté, desde los griegos y los persas se le daba importancia a que ya existía la mente y que esta mente habitaba en el cerebro. Los grandes científicos empezaban a observar el cerebro como la fuente de nuestro comportamiento, incluso con conceptos desde la mente hasta los trastornos mentales, incluso el nivel psiquiátrico. Y con ello la importancia para ver el comportamiento humano, estudiarlo y dar algunas soluciones para todo lo que conllevaba estos trastornos mentales. Aún así, el desarrollo humano lo que le interesa es saber eso que tenemos en la mente y de qué forma lo representamos en el mundo. Los griegos y los persas, como las culturas más poderosas de aquel entonces, dejaron su huella para empezar a retomar conceptos y formar herramientas para el mundo actual. Es algo que se ha intentado hacer a través de varias tendencias de lo que es la psicología. Y con los años, podríamos decir que toda esta tendencia tomó interés en Europa. Para 1590, Rudolf Goclenius empezó a hablar de un término llamado psicología. Empezaban a salir nuevos filósofos que podían hablar con este término. Para 1620, Francis Bacon publicó un libro donde hablaba de la naturaleza de la mente, donde hablaba de la naturaleza del conocimiento y con ello de la memoria. Es decir, en ese entonces se quería dar una forma a ello que no es tangible, a ello que no podemos ver, pero que todo el mundo de alguna forma lo estaba experimentando. Ya para 1629 y 1633 surge el gran filósofo René Descartes con su clásica frase pienso, luego existo, pensando que esto era la base del desarrollo personal, que todo eso que pensamos de alguna forma lo materializamos y que con ello es como existimos. Algo que ahora en la época contemporánea Eckhart Tolle descartó totalmente, diciendo que se pensaba que ese es el origen del potencial humano, el pienso y luego existo de Descartes. Eckhart Tolle comenta que justamente se descubrió que ese no es el origen del potencial humano, sino que ese es el origen de cómo se empieza a crear el ego, un concepto que desde la época del psicoanálisis, tanto con Freud como con Jung, se hablaba bastante. Regresando a 1698, John Locke retomó la idea de Aristóteles de este lienzo en blanco, que nuestra mente es como una hoja en blanco donde se mete información. A partir de esa información se empieza a condicionar al humano para actuar de una determinada forma. Pasaron casi 200 años hasta que Franz Gall hablaba de algo que era la frenología, y con ello se puede dar a entender cómo son los rasgos y las características de diferentes personalidades, y que estas para él la determinaba la forma del cráneo. Aún así, se estaba dando los primeros indicios de que ya existía en la persona una personalidad, algo que posteriormente Jung decía que era una máscara social. Siendo en la misma Europa, en Alemania, se empezaba a hablar de la psicología formal. Wilhelm Wundt funda un laboratorio específico para el estudio de la psicología, donde se empieza a experimentar. Y para 1880 esto se empieza a aplicar tanto en la industria como en las organizaciones. 10 años después, en 1890 y para 1920, la psicología se empezó a aplicar para la educación, se empezó a aplicar en las escuelas. Y para 1896, ya en Estados Unidos, se empezaba a hablar de lo que era una psicología clínica. Podemos ver que en Europa empezó a renacer esta idea de la psicología de una manera muy fuerte y que se empieza a aplicar a diferentes áreas, tanto al área de la educación como a las industrias y las organizaciones, retomando todavía ideas de los griegos, entre ellos de Aristóteles, con esto del lienzo en blanco, y empezó a tener su influencia en Estados Unidos. Notamos que para el desarrollo humano, esta época en Europa y empezar esa influencia en Estados Unidos, la idea de Descartes, del que pienso y luego existo, está tomando bastante fuerza. Y de Europa, la gran influencia de este René Descartes desde su pienso y luego existo se expandió hasta Estados Unidos, donde empezaron a hablar de psicología clínica, y esto en Pensilvania. Además de que en Alemania ya se hacían experimentos para comprobar esta cuestión psicológica. Pero entonces viene la era más fuerte de lo que es la psicología, que es el psicoanálisis. Sabemos todos, y como le llaman, el padre de la psicología es Freud. Dentro de sus primeras publicaciones, él quería dar a entender qué significaban los sueños que teníamos. Es decir, nadie hablaba de estos sueños
sueños que seguramente en la época de los griegos, los persas, para posteriormente en Europa y después en Estados Unidos, no tomaban mucho en cuenta estos pensamientos involuntarios a través de los sueños. Freud comenzó a hablar y tratar de darle un sentido y significado a estos sueños, definiendo que el sueño es totalmente inconsciente. De tal forma ya se hablaba de un inconsciente. Y si se habla de un inconsciente, se puede hablar de un consciente. Lo consciente es eso que nos damos cuenta y lo inconsciente es lo que no nos damos cuenta. Siendo su gran compañero, alumno, aprendiz, como quiera que le hayan dicho a Carl Jung. Pero antes de hablar de él, todavía Freud tenía bastante poder en este concepto de la psicología, ya que él empezó a hablar de esta psicología evolutiva, de que el hombre empieza a evolucionar, y esto a través de sus propias experiencias, principalmente las que son de la infancia. Esto fue en los años 1900. Ya para 1913, Jung contradice muchas de las teorías de Freud y en cuestión de estudios se hicieron contrarios, en el cual Jung empezó a dar más conceptos como lo es la sombra, el animus, el ánima del que ya hablaba Aristóteles, de la máscara social que podría ser la personalidad, dándole mayor importancia al inconsciente. Incluso Jung se le puede decir que es más humanista, que realmente es una tendencia que se va a dar y se va a desarrollar más adelante. Con esta información notamos claramente que el desarrollo humano siempre va a hablar de darnos cuenta de eso que estamos ocultando, de este inconsciente, de esta sombra, y que de tal forma podemos encontrar mayor aceptación de nosotros mismos. El desarrollo humano comienza por el autoconocimiento, un concepto que viene desde el templo de Apolo, donde decía en el centro: conócete a ti mismo. Y para conocernos a nosotros mismos es observarnos desde fuera de nuestro cuerpo, donde podemos observar nuestros pensamientos, nuestro comportamiento, nuestras acciones, nuestra forma de reaccionar ante las experiencias que estamos viviendo, y empieza a tomar un poco más de forma a través de Jung, de este humanismo, lo que es el desarrollo humano. Claro que no es el único autor, ya que el desarrollo humano toma en cuenta varios autores. Incluso no se trata de definir el desarrollo humano como un solo origen, como un solo expositor, sino que van a ser varios, y de todos ellos se puede retomar algo que puede ser convertido en una herramienta para el mundo actual. Y llegamos a la época que se puede decir que tiene menos de 100 años, donde es la era conductual, ya que estamos hablando de 1913, donde John Watson empezó a hablar del conductismo, donde todo es estímulo y respuesta, y de que la conducta de alguna forma está condicionada por ciertos factores externos. Es una lucha entre lo observable y lo no observable. Es decir, este aspecto conductual que dice John Watson es más observable y no tan menos observable como lo proponían Freud o Jung en este caso, ya que ellos proponían cosas que nadie puede ver, como los procesos mentales. En este caso, John Watson dice: vamos a poner más atención a eso que podemos observar, a lo que es la conducta. De alguna forma quiso neutralizar la idea de la mente para desarrollar este aspecto de la conducta, sobre todo para el estudio. Ya para 1916, Lewis Terman hablaba de esta psicología aplicada al aspecto de la policía, y de ahí surge la psicología forense. Si bien antes esta psicología en la época formal la empezaron a aplicar hacia la educación, ahora la van a aplicar hacia las fuerzas policíacas y sobre todo a la forense. Cuestión que ese es el origen de todo lo que le llaman la psicología oscura, donde se empiezan a estudiar motivaciones de los criminales. Un tema bastante interesante. Regresando a 1920, Jean Piaget, ya sabemos que fue quien empezó a hablar de lo que es el mundo del niño, sobre todo este conocimiento para aplicarlo a lo que es la educación. Desde 100 años atrás, si bien ya se aplicaba la psicología para cuestiones educativas, Jean Piaget quiso retomar el estudio del desarrollo del niño desde la infancia. Y si bien estamos hablando de 1920, ya ahí en adelante, esta psicología se aplicó al deporte, y John Watson una vez más aparece para aplicar la psicología a lo que es la publicidad. Y con ello se empieza a hablar de comportamiento del consumidor y todos los estudios de lo que va a ser más adelante la mercadotecnia.
Ya para el inicio de los años 30, surge Marie Jahoda para aplicar el concepto de la psicología a la comunidad. Hemos pasado desde los griegos, los persas, el desarrollo en Europa, la expansión hacia Estados Unidos, surge Freud y Jung, y John Locke empieza con este concepto de la psicología conductual, para que posteriormente se retome para hacer el TCC, que se le llama la terapia cognitiva conductual. Y lo cognitivo era más de parte de Jean Piaget, ya que él dijo, vamos a utilizar la psicología para maximizar los procesos educativos, principalmente fijándose en el desarrollo de los niños, y esto desde que nacen. Aún así, la psicología todavía se amplía más para que venga la época de la psicología biológica. Para 1935 se empieza a hablar de lo que es la psicología biológica, es decir, ya se cuenta con mayor tecnología para ver cómo actúa el cerebro con diferentes estímulos. Kafka con ello empieza a hacer sus bases para construir lo que es la tendencia hacia lo gestal. Y con este estudio hacia la biología empezaban ya para 1938 se les hizo buena idea empezar a darle choques eléctricos al cerebro, pensando que de esta forma se empezaba a cambiar el comportamiento de la persona, cuando realmente se estaban destruyendo neuronas. A esto se le llamaba TEC, que es la terapia electrocompulsiva. Ya por esta época, en los 40, se empezaba a aplicar la psicología a la relación del humano con la tecnología y con la industria. Sabemos que empezaban la época de guerras. Entonces se le llamaba la ingeniería del factor humano y de cómo era esta relación entre el humano, y en este caso podría llegar a ser, por ejemplo, el armamento, los tanques de guerra, y aplicado igualmente a la industria. Sin dejar a un lado, que tiene mucho que ver, empieza la época de la neuropsicología, donde se le da una importancia ya para 1950 a lo que es la epilepsia. Wilder Penfield habla de que hay una química en el cerebro. Ya para los 50 se empiezan a desarrollar medicamentos que tengan que ver con cambios en la química del cerebro. Se empiezan a utilizar medicamentos, se le llamaban psicoactivos, para el tratamiento de lo que eran las enfermedades mentales. Sabemos que este es un término que viene de los persas, quienes fueron los primeros en construir un hospital psiquiátrico. Ya para 1952 hay un manual que trata de definir cómo son los trastornos mentales, y esto a través de la estadística. Para 1954, Gordon Allport empieza a utilizar todos estos conceptos psicológicos para aplicarlos a la política. Y con ello se empieza a abrir la nueva era, que es el humanismo. Viene la época humanista, que es un pequeño fragmento, pero de ahí el humanismo nunca se detuvo. Es decir, si queremos hablar de desarrollo humano, se tomen mucho en cuenta lo que es la psicología, y de la psicología desprende una rama que es el humanismo, considerando a Carl Jung como el padre del humanismo. Sin embargo, para 1954, Abraham Maslow habla de la motivación y la personalidad, diciendo que esta es la tercera fuerza de la psicología. A fin de cuentas, si hablamos de desarrollo humano, la pirámide de Maslow fue tan excelentemente diseñada que esta pirámide se utiliza para varios estudios que no solamente tienen que ver con psicología, sino que lo utilizan a nivel organizacional, donde se hablan de las escalas de las necesidades que van desde las más básicas, que son para sobrevivir, como lo es la comida, para subir de nivel, donde hablamos de cuestiones de seguridad, tener una casa, por ejemplo, pasando por en medio de esta pirámide que se habla de cuestiones de pertenencia, es decir, la necesidad de pertenecer a un grupo, para posteriormente subir de nivel y hablar de lo que es la estima de la persona. Una vez que la persona esté en este nivel, puede empezar a pensar en esta necesidad de trascender. Es decir, hablamos desde una escala, desde la supervivencia hasta la trascendencia, por no decir evolución de una persona. Ahí está una de las claves del desarrollo humano. Ya para 2 años después, en 1954, entrando a los años 60, se empieza a hablar del aspecto cognitivo, donde en 1956, 4 años antes de llegar a los 60, George Miller empieza con este concepto de la psicología cognitiva, y Aaron Beck ya tomó este concepto mezclando lo que es lo conductual con lo cognitivo, el TCC, terapia cognitivo-conductual, y se retomaba mucho toda esta idea para aplicarlo a la política. Y por decir movimientos políticos, se habla de movimientos
movimientos comunales también, retomando un poco la idea de Marie Jaoda, además de que en esta época ya se hablaba de la terapia sistémica, que tiene que ver con la cuestión de la psicología aplicada a las relaciones familiares. De tal forma podríamos decir que aquí empezó la terapia familiar. Ya para 1965 ya había conferencias totalmente enfocadas a la psicología, sobre todo aplicada al nivel comunitario, tomando en cuenta lo que ya había hecho décadas atrás Marie Jaoda. Con el avance tecnológico para 1971 ya existía una forma de escanear el cerebro y se le llamaba tomografía computarizada, donde ya se podían sacar imágenes del cerebro, siendo esta misma tecnología la que ya empezaba a utilizar un doctor llamado Hammer, el cual empezaba a hacer estudios de lo que es el cerebro y del origen del cáncer. Para 1976, Richard Dawkins ya hablaba del gen egoísta, que somos esclavos de nuestro ADN, dejando en claro que mucho de nuestro comportamiento tiene que ver con nuestro propio origen familiar, que había muchas situaciones que no podíamos controlar, que el ADN es egoísta y que no va a dejar un libre albedrío a la persona. Y con ello iniciaba lo que era la psicología evolutiva, incluso retomando ideas claras de lo que es la evolución de Darwin. Ya para los años 80 se enfoca mucho la psicología hacia la salud. Esto con Jerome Brunner, que empezó a retomar un mix para hacer su teoría y hablaba de psicología con filosofía, antropología y lingüística. Tomando en cuenta el trabajo de Richard Dawkins, ya para el 2000 se empezaba a hablar del genoma humano, con ello abriendo un panorama para desarrollar el primer Congreso Internacional de Psicología en Estocolmo. Es decir, si estamos hablando del 2000, estamos hablando todavía de hace 24 años. Y con este congreso se dio un diplomado con Jan Eliasson, donde habla de la psicología para la resolución de conflictos. Podemos entonces concluir, y como forma de resumen, que el desarrollo humano toma conceptos de la psicología y tiene la intención de desarrollar herramientas que se puedan aplicar en la vida actual, tomando en cuenta varios autores, desde los filósofos griegos, pasando por los persas, el desarrollo en Europa, la expansión hacia Estados Unidos, hablando ya de psicología clínica, pasando por el psicoanálisis de lo que es Jung, de lo que es Freud y de posteriormente ese encuentro con Jung para tomar mayores ramificaciones de lo que es la psicología, pasando por lo conductual, la psicología biológica, la neuropsicología, llegando al humanismo para posteriormente desarrollar lo que es la terapia cognitivo-conductual, donde el desarrollo humano toma en cuenta todos estos factores para encontrar herramientas que se puedan aplicar en la vida de la persona, donde ninguna de estas tendencias son enemigas, sino que se pueden retomar para seguir construyendo y dándole armas al humano de hoy y que tenga toda la posibilidad para desarrollar su máximo potencial, por decirlo de una forma.